¿Cómo les va? Bienvenidos a Santa Fe Ñuporá. El corondo otra vez, atrás nuestro. Y una morera que ya tiene las frutas como para empezar a comer. La mora negra en este caso. Y esto es para darle entrada al programa de hoy, para cumplir con lo que le dijimos hace poquitos días atrás. Habíamos estado hablando con el entomólogo, el Marco Juárez, el ingeniero Flores, de que íbamos a hacer una larga charla. Ahora viene la charla con él. Y para cerrar, los fierreros del INTA Reconquista. Su director, el ingeniero Mariano Cracoña, y el mecánico Víctor Feresi. Y empezamos Santa Fe Ñuporá. En el trigo, la chinche hace un daño similar al de la soja, pica los granos o ¿cuál es la situación? Bueno, en trigo todo depende del momento en que la chinche termina su diapausa invernal, o sea, sale de sus áreas de refugio, ya sea las plantas o las casas, principalmente lo que es la chinche verde, y en función de ese momento, el daño está relacionado con el estado fenológico del cultivo. Aquellos trigos que estén más adelantados seguramente, como puede ocurrir en esta época del año, ya están espigados, ya está con la espiga afuera, y los daños pueden estar directamente relacionados a la pérdida de una parte de la espiga o la totalidad de la espiga en función, digamos, del estado fenológico. Y hay trigos un tanto más atrasados, ¿no es cierto?, que el daño también puede ser en lo que sea espiga embuchada y que la pérdida puede ser significativa porque ahí también se pierde toda la espiga. En la medida que pase el tiempo y que los daños sean posteriores y quizás ya se inicie el llenado de grano en trigo, las pérdidas pueden estar relacionadas a la disminución de algunos granos en la espiga o a la disminución del peso de algunos granos. O sea, a medida que pasa el tiempo, el efecto sobre el rendimiento es menor. A la cosecha de verano que se viene, se le presentan también situaciones desde el arranque, prácticamente desde que sembrás en adelante ya tiene el desafío de las plagas. ¿Qué están viendo en ese sentido? Bueno, con respecto a eso, principalmente lo que hemos hecho hincapié era sobre aquellas plagas que pueden disminuir el stand de plantas inicial en soja. Y las plagas que pueden presentarse en esta campaña, motivado, ¿no es cierto?, por las altas precipitaciones que se dieron al final de la campaña pasada, sobre altas precipitaciones que también se dieron en el transcurso del invierno, una alta humedad del rastrojo durante todo el invierno, y eso hace que plagas como bicho bolita o babosa hayan prosperado, principalmente en aquellos lotes con alta cobertura de rastrojos. Entonces la recomendación en sí que hemos dado es el monitoreo de estos lotes, principalmente para observar estas plagas en sí, y que ante la necesidad del control en sí mismo, que generalmente se hace con cebos tóxicos, los cebos en sí funcionan bien cuando el cultivo no está emergido, no está implantado. Después la preferencia ya es por la plántula. Entonces, ante la posibilidad, digamos, de tomar una medida que se haga previo a la siembra. Eso es lo que es la posibilidad de daño de alguna plaga en implantación. Pero como te decía, este invierno, en relación a la campaña anterior, puede haber favorecido las chinches, pero puede haber disminuido, por ejemplo, las poblaciones de orugas, que ante una alta humedad a nivel de suelo, eso provoca muchas veces mortalidad de las pupas, que son la forma invernante de las larvas, generalmente de las que son especies plaga, y uno no esperaría al inicio de la campaña problemas, digamos, de plagas en general, de lo que son defoliadoras en el cultivo de soja, en lo que sean el inicio de la campaña del cultivo de soja. Después, en función de cómo se dé la campaña, nosotros tenemos siempre un informe que enviamos en lo que respecta a la captura de adultos de mariposa, y entonces en función de cómo sea la campaña, de darse poblaciones importantes, seguramente lo que vamos a hacer es informarlo para el monitoreo de los lotes. El sistema de información que ustedes tienen, ¿qué periodicidad tiene y por qué medios se informan? Los medios que se utilizan, digamos, son desde gráficos hasta digitales, ya sea también en la página del INTA Marco Juárez, la página de Facebook del INTA Marco Juárez, la difusión de medios radiales, la difusión de los informes en distintos medios periodísticos, o sea que, y con una, digamos, actualidad, cuando esto ocurre de manera rápida,
cosa que si existe, digamos, una población importante en lo que sea, por ejemplo, captura de alguna polilla, eso se difunde rápidamente y entonces da la posibilidad, digamos, a que el que no está siguiendo de manera exhaustiva un lote pueda revisarlo con un tiempo en el cual pueda tomar la decisión en función de las poblaciones que esté observando. Y si observa poblaciones importantes, darle tiempo a que esa oruga que está en tamaño pequeño, digamos, no llegue a hacer un daño significativo y le dé la oportunidad de controlar al que lo necesite. En cuanto a los controladores naturales biológicos que hay muchos, y desde insectos hasta hongos, hasta bacterias, virus y eso, ¿qué se está presentando o si se ha descubierto alguno nuevo? Principalmente, digamos, los controles naturales ocurren en función de las condiciones climáticas. Y por ejemplo, la campaña pasada, lo que fue fin de enero, principio de febrero, se dieron las condiciones para que hongos patógenos, entomopatógenos, produjeran una alta mortalidad de orugas, tanto en el cultivo de soja como en el cultivo de maíz. Eso es uno de los motivos también por el cual uno no espera al inicio de la campaña poblaciones importantes. ¿Por qué? Las poblaciones generalmente que ocurren aquí en Marcos Juárez en febrero o marzo, si son altas, tienen una alta correlación con las poblaciones al inicio de la campaña. Como se produjeron estos factores de mortalidad importante, las poblaciones disminuyeron de manera drástica a tal punto que muchos ensayos que teníamos de insecticidas se nos caía drásticamente el testigo por mortalidad natural. Y eso hizo, digamos, que muchos ensayos en sí no prosperaran. Eso con respecto a lo que son principalmente patógenos en soja. También hubo mortalidad por efecto de esta condición ambiental de lo que es el barrenador del tallo de maíz, también por hongos patógenos, así que tampoco uno esperaría, digamos, que esta plaga sea importante en el cultivo de maíz. Eso por un lado con respecto a los patógenos que se expresan, digamos, en el ambiente. Ahora, con respecto a los predadores en sí, de las plagas en general, lo que estamos haciendo principalmente es ver a través de parcelas que llevamos adelante, que forman parte de un proyecto de INTA, es ver cómo aplicaciones, muchas veces innecesarias, de manera temprana, cambian la dinámica poblacional de las plagas y después, cuando se presentan en sí poblaciones importantes, la intensidad de la expresión y el nivel de magnitud de los daños es diferente en función de uno haber hecho una aplicación innecesaria o no haberla hecho, no haber aplicado nada. Esto lo hemos demostrado varias veces. Una aplicación temprana que generalmente la hacen coincidir con una aplicación con glifosato al cierre de surco, sin haber plagas importantes en ese momento, hace que, por ejemplo, poblaciones de bolillera, la expresión de poblaciones de bolillera sea mucho mayor en esas parcelas aplicadas que en alguna que no se hizo tratamiento. ¿Porque mataste qué? Matamos principalmente enemigos naturales que se hubiesen desarrollado en poblaciones bajas y que hubiesen aumentado sus poblaciones y por lo tanto, cuando uno mide el testigo que no lo aplicó, las poblaciones en esas parcelas de los enemigos naturales, principalmente especies como Orius, Geocoris, Navis, son mayores que en la parcela tratada. Bueno, como estamos en el inicio de la cosecha gruesa, instalándose ya en el norte bastante avanzada y en el centro del país comenzando, y lo que es la soja en estos días a pleno, vamos a prestarle atención, seguirle prestando atención a lo que nos dice el ingeniero Flores sobre el control de plaga y cómo arreglarnos lo mejor posible para que nuestro cultivo rinda más, las plagas nos hagan menos daño y los que atacan la plaga, que son los enemigos naturales que hay en el ambiente, puedan vivir para ayudarnos a sacar mejor cosecha. Seguimos con el ingeniero Flores. Comportamiento de las especies que tienen resistencia genética, y cuando sembrás solamente eso y no hay un lugar de refugio para que haya la multiplicación de los insectos susceptibles, porque la cría va a ser de los resistentes en ese caso. Así es. Bueno, eso es una tarea que estamos haciendo hincapié hace muchos años. Hemos participado en reuniones que nos ha invitado la Comisión Nacional de Biotecnología, digamos, tratando esta temática.
Y el tema de los refugios sigue siendo, digamos, y va a ser siempre fundamental, no solamente, digamos, si hablamos de maíz, sino con el advenimiento ahora de las sojas BT, también, digamos, a futuro, porque hoy en día, digamos, es un gran mar de soja no BT, digamos, que actuaría como refugio. Pero en la medida que la tecnología, digamos, se vaya haciendo masiva, seguramente la superficie, digamos, de esta tecnología va a ir en aumento. Ahora, un indicativo de que los refugios en sí, o la proporción que se debiera hacer en refugio, no se está realizando, es que muchos materiales transgénicos en maíz que fueron desarrollados para una u otra plaga, ya expresan niveles de incidencia y de severidad que no lo expresaban años anteriores. Y esto no es más ni menos, ¿no es cierto?, que plagas en sí que la tecnología controlaba, aumentaron sus poblaciones, aumentaron la tolerancia a esas toxinas y de hecho se multiplicaron entre ellas, se cruzaron y han generado una descendencia que tolera, digamos, algunas de las proteínas insecticidas que están en los maíces BT. Bueno, es uno, digamos, de los factores que ha influido, digamos, en que esto se esté expresando. Y en la medida que esto sigue evolucionando de esta forma, el efecto, digamos, o el pago por una tecnología en el cual ofrecía un control en el pasado ya no lo está haciendo, digamos, de la manera significativa que uno esperaría. Este año presentamos dos trabajos, uno, por ejemplo, relacionado a todas las tecnologías que están en el mercado de cultivos transgénicos y cuál era el nivel de incidencia de la oruga cogollera. Eso por un lado. Y por otro lado, el trabajo que hicimos es ver si ante una misma incidencia de daño, o sea, ante un mismo nivel poblacional en un material no transgénico y transgénico, el efecto del rendimiento es el mismo o no. Así que bueno, es interesante la conjunción de los dos trabajos, por un lado para ver el efecto sobre el rendimiento, pero por otro lado también para marcar, ¿no es cierto?, que tecnologías que antes controlaran, por ejemplo, la oruga cogollera, hoy, digamos, en cierta proporción se le está escapando. Dentro de la protección vegetal, hoy en día, digamos, hay quizás para la campaña que viene, hay factores, digamos, que debieran ser prestados de mayor interés que en relación a las plagas en el cultivo de soja. Hoy el tema fundamental o de mayor preocupación pasa por el tema de control de malezas, el tema de la resistencia de muchas especies, de la rotación de los activos. Creo que dentro de la protección vegetal esa debería ser hoy la prioridad. Se pronostica, digamos, un año niño, así que seguramente el tema de los materiales resistentes a enfermedades y las aplicaciones en momentos oportunos frente a enfermedades sería el factor segundo de interés. Y yo minimizo un poco el tema de plagas más allá de lo que hemos hablado en el cultivo de soja, porque no esperaría una alta incidencia de lo que sea, no solo de foliadoras, sino de trip y arañuela, porque tampoco tuvimos trip y arañuela en la campaña pasada, y las condiciones no son favorables para su desarrollo. Entonces, minimizo un poco el tema de plagas al inicio de la campaña, sí teniendo, digamos, o haciendo foco un poco en el tema de chinches, porque sí las poblaciones de chinches son importantes y eso sí, digamos, uno debiera enfocar la atención. Pero dentro de las tres áreas temáticas de la protección vegetal, yo no considero que vaya a ser un año con problemas importantes, pero bueno, siempre, digamos, la recomendación del monitoreo cuando uno va a hacerlo, digamos, frente a una problemática, es fundamental el seguimiento de los lotes. Así que espero o considero que va a ser un año relativamente tranquilo con respecto al tema de plagas. Ahí está. Bueno, tienen bastante como para pensar y pueden seguir averiguando esto en el INTA Marcos Juárez. Pueden averiguar en INTA Reconquista, en Paraná, bueno, el que tengan a mano. Todo el mundo está trabajando en esto. Y ahora en el último bloque vamos a dar paso a los fierros. Al ingeniero Cracoña, director del INTA Reconquista, y a Víctor Ferecín, el mecánico, que ya hace tiempo que se jubiló, pero como nació dentro del INTA no se va a ir. Él tenía parte de su campito, de los campos que el INTA compró para hacer su experimental. Después del corte.
esta gente que está mateando acá, en Reconquista, la experimental del INTA, el joven Mariano Cracoña es el director. A partir de hace poco tiempo, ganó el concurso, se dedica a las enfermedades de las plantas, pero a varias cosas más. Y el otro señor que ustedes lo ven en la promo de Santa Fe Ñuporá contando cuentos de su tío Pancho Fontana, es el conocido Víctor Ferecín, mecánico, fierrero y todo. Y el que se nos escapa siempre, Pilati. Bien, de todas las cosas que se han hecho en el INTA, han encarado algo nuevo, están encarando porque todavía tienen los fierros desparramados. ¿De qué se trata y por qué están haciendo eso? Primero les aclaro que el hombre, Mariano, acá es oriundo de la cuenca cañera santafesina. Alguna razón debe haber. Así que te doy para que nos explique de qué se trata. Sí, bueno, como bien decís vos, la cuenca cañera nuestra, si bien ahora está atravesando una crisis que ya va por varios años, así que más que profunda es, uno siempre le apuesta alguna ficha a la innovación, a lo que puede llegar a venir después. Y bueno, empezamos a apostar a esto, un nuevo proyecto, de hacer una nueva cosechadora de caña. INTA ya tiene una cosechadora de caña que está licenciada, está todo para la producción en serie. Y este es un nuevo concepto. Estamos pensando en una cosechadora de caña autopropulsada, de un surco, que coseche tallos enteros, ¿sí? Es muy incipiente, como bien dijiste vos, es un montón de fierros juntos todavía, pero bueno, en eso andamos metidos y pensando a ver cómo podemos llevarlo adelante. Víctor, ¿y qué fierros estás juntando? ¿Algún motor viejo, algún chasis viejo? ¿Necesitas despeje, ancho de trocha? ¿Qué estás buscando? Todo lo que encontramos usado por ahí. Lo estamos rimando allá para... Pero tenemos la suerte que bastante material ya juntamos, así que el puente delantero, cajas diferenciales de la vieja Zapucay, una de las... Cosechadora de algodón primera. Cosechadora de algodón de uno de el segundo prototipo que habíamos hecho. Sí, la experimental tiene una trayectoria, ¿no?, a través de Orlando y Víctor, del desarrollo de maquinarias agrícolas, adaptadas a las necesidades que hoy tenemos en el campo. ¿Sí? Una cosechadora de caña importada es un equipo pesado, muy caro y no se adapta a los suelos nuestros de la cuenca cañera. Entonces, la idea es que esta sea más liviana, que sea más económica, obviamente, y adaptada al pequeño productor nuestro, que es la razón de existir de la cuenca cañera todavía. Por suerte también involucramos a otras personas en esto, y la Asociación para el Desarrollo Regional de Reconquista tiene una vieja cosechadora de algodón internacional que, bueno, con buen tino fue donada a la cooperadora del INTA para reutilizar parte de esas piezas en este nuevo diseño. Seguramente que esa cosechadora habrá sido fruto de un crédito que dio la asociación, no lo pudieron pagar y volvió la máquina. Seguramente la historia tiene que venir por ese lado, pero bueno, siempre hay que reciclar. Estaba en depósito judicial justamente por ese motivo. Siempre hay que reciclar las cosas y hace bien al medio ambiente, así que vamos a reutilizarlo. ¿Están pensando en qué potencia para mover la máquina automotriz esta de un surco de caña? Bueno, tenemos dos alternativas. Estamos viendo el Perkin 4, que por ahí pensamos hacer la primera prueba o que se nos va a quedar chico. Entonces estamos negociando con Mariano si podemos... ¿Podés irte a un 6 o no? Si puede ir el Perkin 6 que está en la Lola a la cosechadora de caña, y a la Lola ponerle otro... Hay otro motor acá, bueno, la experimental. Que está quedando... Tenemos un riego, que vos lo habrás conocido, se instaló en la Expo Chacra del 98, el pivot. Y eso lo estamos por pasar a energía eléctrica, con lo cual nos queda el motor libre. La Expo Chacra del Norte, primera Expo Chacra del Norte, hecha en el campo del experimental del INTA, sociedad entre el INTA como dueña casa, Cepar, nuestro estudio agronómico, que éramos una docena de ingenieros, Editorial Atlántica con la revista Chacra, y acá el equipo de riego lo trajo Zanello en ese momento, y los muchachos acá medio atrevidos le dijeron, te va a salir más caro llevarlo que regalar. Totalmente, bueno, el equipo todavía está acá en la experimental, funciona. Pero bueno, hoy sale más económico pasar a energía eléctrica todo lo que es el bombeo.
Así que ese motor está medio... me lo están pidiendo los muchachos acá para... Además de los fierros, me parece que el principal insumo que están usando es el entusiasmo, ¿o me equivoco? Sí, porque se está haciendo todo a pulmón. El INTA está pasando por una época complicada en cuanto a presupuesto. La cooperadora de la experimental también sufre lo que sufre cualquier chacarero nuestro. Entonces, esto que uno lo cuenta con gracia, que estamos rejuntando fierros, también es parte de la necesidad la limitación de no poder ir a comprar o a mandar a hacer, plegar hierro, cortar, fabricar un chasis nuevo. Entonces hay que reciclar y adaptar lo que se tiene. Se va haciendo a pulmón, con mucho entusiasmo, tanto Orlando y Víctor con sus limitaciones por la edad. Uno lo cuenta con gracia, es decir, el becario de iniciación o de finalización, son muchos años, ¿no? La Lola, el nombre de la cosechadora, no es solo un homenaje al lugar donde estamos, sino la Lola es el lugar donde nació Víctor. Claro, él no entró al INTA, estaba acá y se formó el INTA alrededor de eso. Y quedó encerrado. Yo me quedé acá nomás. Sí, bueno, y Víctor está teniendo problemas en los palieres, ¿no? La transmisión. Claro, pues viste siempre la rótula, la cruceta, si no la lubrica bien o te crea problemas. A los dos, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por visitarnos, y las puertas del INTA están abiertas para vos y para el que quiera venir a visitar. Y esta es la fiesta patronal de mi pago natal, el Espinillo, en la campiña entrerriana de la Virgen del Rosario, con mis paisanos. Y con esto los dejamos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias y hasta entonces. Chau.